us apart. I wanna stand my ground. Somehow I'll make you notice that our lives are bound. Oh, will you hear my heart beating for you now? I'm here standing by you every time. I wanted to belong to the winning side. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana he estado leyendo a Alice Smith con Primavera. Se me estaba acabando la primavera, así que tenía que ponerme a ello. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a Alice Smith. Disfruté muchísimo de las dos primeras partes de este cuarteto estacional de otoño y de invierno. Y no ha sido menos con Primavera. Me gusta mucho porque tiene un estilo muy moderno, muy ágil, muy rápido, se lee muy rápido en realidad, pero trata temas muy interesantes y además los trata de una manera muy interesante también, o a mí me resulta muy interesante. Este libro, al igual que los otros, tiene una fuerte componente de otros escritores y otros artistas, tiene una fuerte componente también de historias sobre las historias, es decir, las historias que nos contamos, las historias que nos creemos, las historias que nos queremos creer y las historias que elegimos contar también. Y es que uno de los protagonistas o uno de los personajes que aparece en esta novela es un director de cine, Richard, que acaba de perder a su mejor amiga, que era la guionista con la que había estado trabajando muchos años en televisión. Y hay muchas conversaciones de ellos dos. Él recuerda cómo se conocieron, recuerda los primeros trabajos, recuerda algunas cosas que hicieron juntos y también recuerda sus últimas conversaciones cuando ella ya estaba muy enferma y no podía salir de casa, no podía salir de la cama. Y él va a consultarle sobre un trabajo, sobre una película que le han contratado para dirigir, y es una película en la que la historia elegida, la que quieren contar el productor y la cadena, es una historia completamente distorsionada, es una historia que utiliza dos figuras literarias muy relevantes, muy importantes, a Katherine Mansfield y al poeta Rainer Maria Rilke, y utiliza un pequeño hecho de su historia para enredarse en una trama amorosa, pero que ni siquiera fue cierta, con lo cual está el debate, ¿no?, de por qué elegimos contar las historias que queremos contar. Y es verdad que al final la industria del cine es una industria, pero también lo es la de los libros. Entonces, ¿cómo conseguir contar historias relevantes, pero a la vez contar historias que interesen? Y por otro lado, también me hizo pensar, ¿no?, hasta qué punto tenemos responsabilidad los consumidores de historias, que esperamos cierto tipo de historias y hay otras que no consumimos tanto. Pero uno de los personajes más importantes de esta novela es una niña de 12 años que se llama Elizabeth. Y por otro lado está Bethany. Bethany trabaja en uno de los centros de detención, uno de los centros de no sé muy bien cómo traducirlo, de acogida del Reino Unido, en el que todos los inmigrantes que son ilegales y que les pillan, digamos, les mandan a este centro a expensas de poder trasladarles, de poder echarles del país. Y
Se supone que es un centro que está creado para que la gente pase allí 2 o 3 días, pero hay gente que lleva allí años. Entonces Bethany, que es una de las personas que está contratada por la empresa de seguridad que vigila a los internos, cuenta desde su punto de vista cuál es la situación allí, cómo se vive allí. Pero luego también vemos otros puntos de vista del centro de este centro de detención, o bueno, no sé muy bien cómo traducirlo. Y un día, y esto también viene por el interés de Alice Smith de hablar sobre las historias y cuáles son las historias que interesan y cuáles son las historias que trascienden y que nos vamos contando. Un día Bethany llega al trabajo y sus compañeros le cuentan que alguien, no se sabe muy bien, pero cuenta un poco la leyenda, que ha sido una niña, ha conseguido que el director del centro contrate unos servicios de limpieza más serios y limpien los baños de los centros. Y los baños quedan muy, muy limpios. Es decir, como debería ser, ¿no? Y esta niña, que luego aparece en gran parte de la historia, que es la que ha conseguido que limpien los baños, es uno de los personajes principales y es uno de estos personajes que rompe con todo y que dice las cosas que nadie se atreve a decir y que hace las cosas porque cree que son las cosas que hay que hacer y no porque esté socialmente aceptado. Es este personaje que no se ajusta a ningún estándar, no se ajusta a ninguna expectativa prehecha y por lo tanto va sorprendiendo a todo el mundo, y es este personaje casi mágico, ¿no? que muchos no pueden creerse que exista una persona que haga esas cosas y que diga esas cosas, lo cual bueno, también se repite, ¿no? Este tipo de personaje en las otras novelas de Alice Smith y es un poco como la luz que ilumina las cosas y que provee de esperanza a cosas que aparentemente no tienen una solución o no tienen una solución fácil, y muchos simplemente desistimos y asumimos que las cosas serán así siempre. Y bueno, no voy a contaros mucho más porque lo cierto es que lo interesante de esta historia es cómo está contada, cómo están hiladas también las dos historias, por qué Richard, Bethany, que es la mujer del centro de detención, y esta niña coinciden en una estación de tren de Escocia, y cómo se desenvuelve cuando se conocen. Y bueno, la verdad es que está muy interesante. Ya digo, aquí el peso de la historia sobre los centros de detención y sobre los inmigrantes y sobre la política de Gran Bretaña con los inmigrantes tiene muchísimo peso, pero también tiene muchísimo peso la parte de las historias, ¿no? Esto de qué historias son las que decidimos contar, qué historias son las que importan y también qué historias decidimos consumir, ¿no? Y cuáles son las historias, nos importa qué es lo que hay detrás de las historias o no nos importa. Y bueno, muy recomendable como todos los demás.
before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Oh, now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Hola de nuevo, estoy aquí que quería contaros mis reflexiones sobre la novela que la terminé ayer. Kim Ji-young, nacida en 1982, y esta es una novela coreana, es una novela de 2016 que tuvo muchísimo éxito casi inmediatamente en Corea y luego se fue traduciendo progresivamente a muchísimos idiomas. Y es una novela que habla de esta protagonista, Kim Ji-young, que además la autora escoge a propósito el nombre más común de mujer en Corea. Y la novela nos va contando de manera bastante resumida, porque en realidad es una novela bastante cortita, la vida de esta chica, primero sus años de infancia, cómo era vivir en la casa de sus padres, donde ella tenía una hermana mayor y un hermano pequeño. Luego vemos cómo ella va a la universidad, luego cómo busca trabajo, después se casa, tiene una niña y entonces ya pues tiene que tomar otras decisiones y tiene otras implicaciones. Y es una novela que me parece que habla de temas muy importantes y que creo que no se habla lo suficiente y creo que sería positivo hablar más. La autora hace especial hincapié de la situación y el papel de las mujeres en Corea. De hecho, constantemente hace referencias a estadísticas, hace referencias a artículos, a revistas, a encuestas, porque yo creo que quiere poner mucho peso en que esta no es una historia individual, sino que es una historia colectiva de muchísimas mujeres que en concreto para la historia viven en Corea, pero creo que muchísimas cosas, a lo mejor no exactamente, pero de una manera muy parecida, son muy aplicables a otros muchísimos países y otros muchísimos ámbitos actuales. Y por eso creo que la novela es muy relevante y por eso es por lo que ha también tenido muchísimo éxito. Y toca muchísimos puntos, desde cómo se ve en la sociedad, digamos, las madres de esta generación y las abuelas de esta generación, cómo preferían tener hijos varones y cómo para los hijos varones había unas reglas en la casa que no eran las mismas que para las mujeres y unas exigencias que no eran las mismas. Y por otro lado está el tema de la universidad. Ella va a la universidad y después intenta buscar trabajo, y ahí está tocado el tema de cómo es que, bueno, dos cosas importantes ahí. Uno, el tema de la diferencia salarial, y otro, el tema de la diferencia en la disposición de los empresarios a contratar mujeres que están en una relación de pareja y que tienen edad de tener familia. Y de hecho, cuando la protagonista se queda embarazada, pues también la autora nos fortalece un poco este momento con un montón de estadísticas sobre cuántas mujeres deciden después de la baja por maternidad dejar el trabajo.
y bueno, consecuentemente, cuántos empresarios siguen estando dispuestos a contratar mujeres que están en edad de tener descendencia. Y bueno, luego también está tratado el tema de la crianza de los hijos, todo lo que eso implica, todo el trabajo que requiere y la ayuda que existe o no existe, ¿no?, disponible socialmente para ello. Bueno, en fin, que temas muy cotidianos pero muy relevantes, yo creo, y muy importantes. Yo desde luego me sentí muy identificada en muchísimos momentos, sobre todo en esta parte del embarazo y de la crianza. En concreto, una de las cosas que creo que no hacemos bien como sociedad es reconocer que esta parte de la crianza de los hijos requiere tantísima energía y requiere tantísimo esfuerzo que uno desaparece. Hay una parte en el libro en el que dice que ella simplemente no sabe si está viva o muerta y simplemente existe, ¿no?, subsiste. Y yo me he sentido muchas veces así también cuando mis hijos eran pequeños. Y también otra de las cosas que yo creo que no se habla suficiente tampoco es qué significa que uno trabaje en un trabajo a jornada completa y además cuide de sus hijos pequeños por mucho que vayan a la guardería, y además intente tener una vida personal y además intente dormir en algún momento. Y bueno, la verdad es que ya digo que me sentí muy identificada y quiero compartirlo aquí porque otra de las cosas que me ocurrió cuando mis hijos eran tan pequeños y yo vivía en esta nebulosa en la que muchas veces no sabía qué día de la semana era, muchísimas veces me montaba en el coche y no sabía cómo había llegado hasta la oficina, no sabía cómo había llegado hasta mi casa, del cansancio y del simplemente de esta sensación, ¿no?, de estar perpetuamente haciendo cosas y de tener perpetuamente cosas que hacer que son importantes, son imprescindibles, no puedes dejar de hacerlas, tanto en el trabajo como con los hijos, como con las cosas en casa. Y por mucha ayuda que uno tenga y por mucho, pues eso, que los niños vayan a la guardería o al colegio, aún así es una tarea muy dura. Y lo que decía es que es una cosa que yo eché de menos, es que quizá socialmente parece que es que eso es lo normal, eso es posible, que es estupendo, trabajar todo el día, cuidar de tus hijos, hacer deporte, leer, tener una vida social, tener una vida personal. Y yo creo que esto también ponía en mí un peso enorme, y esto ya es mi experiencia personal que quiero compartir, pero intuyo que no es única mi experiencia y que quizá muchísima gente se haya sentido así también. Y es esta sensación de que permanentemente no llegas y que permanentemente lo estás haciendo todo mal. Y yo muchas veces pensaba que esto era culpa mía, ¿no?, que yo era una floja, que yo me cansaba enseguida, que yo era una caprichosa porque necesitaba descansar más o porque necesitaba tener algún rato libre. Y eso me hacía sentir muy mal, me hacía sentir mal respecto a mi trabajo, me hacía sentir mal respecto a mi familia, respecto a mi criterio de lo buena o mala madre que era. Y bueno, en fin, que es una novela que ya digo, me he sentido muy identificada en muchos sitios, evidentemente no en todo, pero trata temas muy importantes que creo que hay que hablar más de ello y hay que sacarlo a la luz y no avergonzarse de decir que es agotador y no avergonzar a nadie por decir que es agotador y que es una tarea extremadamente complicada, a pesar de que es una tarea extremadamente importante y hay que hacerla, y por supuesto todo el mundo la hace, pero ocultar que es extremadamente difícil y que uno renuncia tanto a sí mismo durante tanto tiempo, creo que es una cosa de la que pues habría que hablar un poquito más y de una manera un poquito más abierta. Y bueno, hasta aquí yo creo todo lo que tenía que contaros.
compartidme en los comentarios qué opináis de esto que he comentado, de lo que se dice, ¿no?, en la sociedad a luego cómo es esta realidad, en particular de las mujeres y también de las madres, pero no solamente. Y ya digo, intuyo que no es una cosa solo mía y por eso esta novela también ha tenido tantísimo éxito y sigue teniendo tantísimo éxito, porque habla de temas que son muy reales y que no son específicos de una persona, sino que son muy comunes en muchos sitios. Y bueno, yo creo que me despido ya. Espero que os haya gustado este pequeño blog, espero que os hayan interesado los libros que os he contado y muchísimas gracias como siempre por escucharme y por acompañarme y me despido ya. Hasta la próxima.